Buenas, buenas. ¿Qué tal están? Hoy día hablaremos sobre terrorcito. De estas críticas que quedaron pendientes de octubre, llega His House. Y vamos a usarlo realmente más que hacer una crítica propia de la obra, de hablar un tema súper específico que me pareció muy interesante de la película, que es cómo se originan los monstruos. Chan, chan, chan. Se ha hablado desde, probablemente desde Babadook, de la nueva ola del terror, donde el terror ahora no son los monstruos ni son las criaturas ficticias, sino que son nuestros propios demonios. Se habla sobre cómo al final es la depresión, cómo es la toxicidad, cómo es la infancia o la maternidad, los reales monstruos sociales eh, que habitan y coexisten con nosotros. Nos presentan esta lógica al final de no, es que Midsommar no habla de monstruos, no es que sea una tribu, es que al final es como los grupos tóxicos nos envuelven. Y cuando hablamos sobre Babadook, es realmente cómo la maternidad y ser una madre soltera afecta a la psicología de las madres y cómo es un gancho que nos ataca y nos perturba. Pero eso es no entender cómo surgen los monstruos. ¿De dónde surgen? ¿Qué es lo que motiva? Y creo que His House es una buena muestra de cómo se crea un monstruo de una forma bastante clara y evidente, y que lo podemos extrapolar a muchísimas otras cosas. Porque ¿de qué trata His House? Este grupo de inmigrantes que ha sido rescatado de una balsa en Europa y ahora les han entregado una casa donde pueden habitar. Y el problema es que al final estás en otro continente, en otro país, en un lugar donde toda la gente que ves ahí no la conoces. Y el mundo es muy diferente cuando estás fuera de este ambiente. Esta pareja va a luchar constantemente con la batalla de su hija. Por si acaso, esto va a tener alerta de spoilers. Todavía no, pero, o sea, va a salir en algún momento. Así que si no has visto la película, te recomiendo que te vayas, la veas, la disfrutes porque es una tremenda obra. Y vuelvas acá. Y al final. No. Y vemos cómo estos personajes al final se encuentran que esta casa les habla y les comenta cosas. Y no pueden evitar sentir que están siendo atacados por este propio ambiente, por su propio sector, donde los monstruos habitan entre las paredes y el agua donde ellos estuvieron, vuelve a ellos, vuelve a atacarlos y vuelven a sentirse desprotegidos en este lugar donde están lejos de sus familias y lejos de sus propios sectores. Al final, sí que entendemos que su lucha ha sido mucho más triste de lo que parece, porque ellos realmente, su hija no es su hija, sino que ellos raptaron una niña. Y esta es la niña que está tratando de penarlos y alejarlos de esta casa porque ellos no la sienten propia ni suya. Es una narrativa muy, muy fuerte respecto a meritocracia. Yo creo que lo más interesante de esta obra es que te deja la pregunta de: ¿son ellos realmente dignos de estar en esta casa, de conseguir esta oportunidad? Que al final esa oportunidad es una casa que se cae a pedazos. Más allá de que ellos la rompan o la destruyan, es una casa que venía en pésimas condiciones. A dos personas que no tenían nada era bastante difícil que ellos se acostumbraran a un ambiente así. Estamos en un ambiente rudo y un ambiente que parece... al final como que los europeos lo ven como un gran regalo que le estamos haciendo a estos pobres bastardos que llegaron aquí sin nada, pero al final por la falta de redes caen en esta locura de: ¿soy yo realmente digno de mantener esta casa tras los horribles actos que he hecho? Dentro de nuestra lógica tal vez primer mundista, uno dice: ay, es que no lo merecen porque hicieron algo terrible. ¿Qué estarías tú dispuesta a hacer para no morir en una guerra? Para que tal vez no ser secuestrado y usado como un objeto sexual, o usado como guerrillero, o usado como guerrillera, o para excavar cosas durante toda tu vida como un esclavo dentro de África. No lo harías.
Y ahí entra la siguiente pregunta de no, no lo haría. Pero ¿estás seguro que dada la situación, en ese momento de crisis, de pánico, de saber que te puedes quedar, de que saber que están ahí afuera esperando por ti, no lo harías? Hablamos de un mundo que nosotros como personas que probablemente jamás viviremos dentro de esa lógica, es difícil de entender. Y ellos, más allá de que lo hayan logrado, sigan sufriendo las consecuencias de haber hecho estos actos terribles porque ellos saben que han hecho algo terrible. Y al final, trabajar con ese dilema para ellos es complicado. Y al final vemos a este monstruo que es al final su hija, que es claramente su hija, adornada con esta parafernalia, que es toda su tribu, toda su cultura, reclamando su propia parte, reclamando esa casa como propia, porque ellos no son, y ellos saben que no son las personas que deberían haber ganado esa posición. Ahora bien, ¿por qué dije que esto va a ser una narración sobre monstruos? Porque podríamos quedarnos con que simplemente es un bicho feo que tiene. Es muy chiquito, que tiene una máscara muy fea. Y que al final, si tú lo miras dentro de la lista, sigue toda la lógica de los monstruos. Porque. Porque de nuevo, se habla mucho de que. Ay, no, es que esta película sigue esta corriente de presentarnos el ambiente y la cultura como un tremendo enemigo social. ¿Saben quién realmente representa a la sociedad como un ambiente tóxico y violento? Que está dispuesto a todo con tal de dañar a las víctimas de sus propias historias, marginalizándose y atacándolas. Scream, de Ghostface, es una representación de eso. Hellraiser nace, y Pinhead, y todos estos personajes del Averno que tiene Hellraiser, nacen bajo su propia idea de que se castigue o penalice a la propia cultura de lo profano, de castigar el placer, de cómo la iglesia, porque al final ellos son como un culto, son una especie de religión que está destruyendo a toda persona que desea el mal. Y al final las buenas conductas y las buenas obras mantienen a la gente por sobre esta masa de inmundicia. Cuando vemos, por ejemplo, nos vamos más atrás y ya nos alejamos de las propias obras que hablan sobre terror desde su propio medio visual. En Drácula, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, es el origen de Drácula. Todas las obras, si vemos, por ejemplo, vemos el Golem de, si no me equivoco, 1912 o 1908, por ahí, ya nos habla sobre cómo el deseo y las ganas de obtener cosas pueden generar un monstruo tan imparable que dañe todo lo demás, incluyéndose uno mismo, marginalizándote porque tu deseo y tu necesidad es más grande que entenderte a ti mismo como un ente individual. Y que solo el amor y el afecto al final logran volverte humano y acercarte y parar con tu lógica de ser productivo. Los monstruos han estado desde siempre acompañándonos y toman nuevas formas y toman nuevos ambientes acercándonos a lo que nosotros consideremos más acertado. Si en 1910 la lógica de los monstruos frankensteinianos como entes gigantes nos aterrorizaban a la gente, era porque habían circunstancias dadas donde eso era el mayor terror para la gente. En 1960-1980 tenemos toda una lógica de monstruos completamente diferente que se acerca más a lo que se va arrastrando por el piso, a lo que se aleja de nuestro conocimiento y a lo que se parece más a un alienígena y a una adefesio antes que a una propia persona. Porque al final nos daba miedo todo eso, siempre nos da miedo lo desconocido, y esta vez el gran espacio que se está dando desde ahí, desde el descubrimiento de la luna en adelante y los avances tecnológicos raudos que vendrían detrás de eso,
generaban que había un miedo a todo lo que ya no viniera desde la Tierra, sino lo que viniera más allá. Desde 1980 hasta los 2000 tenemos toda una lógica de monstruos que apelan a nuestro propio subconsciente como los entes y a la propia sociedad como un gran enemigo y demonio que viene a atacarnos. Y desde el 2010 hasta ahora, entendernos como sociedad y como bagaje cultural es algo tan aterrorizante por lo individual que nos sentimos y tan pequeño, al final tan común todo lo que vivimos, que es terrorífico. Y a la vez se dan tantos espacios para que la gente ahora pueda narrar sus propias historias y narrar sus propios eventos que descubrimos que existen terrores que nosotros no conocemos porque se alejan de nuestras vivencias conocidas. En este caso, en His House, algo que nosotros jamás hubiéramos sentido, que es el terror a no ser apto a quedarte en un lugar porque no hiciste lo correcto para sobrevivir. Estos espacios de narración son nuevos, interesantes y diferentes porque el mundo interconectado y globalizado genera estos espacios de diálogo e interculturalidad que nos presenta al final todas estas obras diferentes. His House funciona muy bien como una obra que define parámetros, una propia estética y que mezcla parte de la narrativa propia africana con la narrativa europea, generando una mezcla y una interculturalidad propia de lo que trata de reflejarnos la obra, de cómo mezclar estas dos culturas que parecen estar tan delimitadas y que cuando chocan generan terror y miedo. Una obra interesante, muy bien desarrollada, con una dirección de fotografía y sonido muy, muy agradables y que funciona muy bien. Y ya está. Es una interesante obra y si quieren ver más críticas de todo tipo, ya han visto que de aquí se habla desde el origen del cine hasta ahora. Quédense, suscríbanse y disfruten del contenido que vaya subiendo. Y ya está. Y además vienen muchas películas estos días porque estoy súper atrasado con lo que tengo que comentar. Hasta luego.